Hola, hola. Buenas tardes a los presentes, a quienes están siguiendo de manera remota. Bienvenidos a este encuentro, a esta charla de reconocimiento un poco de la realidad, titulada Gestión de la energía en el nuevo contexto tarifario industrial. Sí. Primero vamos a dar unas palabras de bienvenida. Presentamos a la secretaria de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Verónica Gesell. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marco. Re formal, Marco, presentándome la señora secretaria. Le faltó decir la señora secretaria. Bueno, muchas gracias, Andrea. Te quiero agradecer que te haya llegado hasta acá porque realmente es un lujo para nosotros tenerte y bueno, que después vas a formar parte de un proceso que ahora voy a comentar para formar más eficiencia energética en Santa Fe. Bueno, gracias a los que están, tanto virtualmente como acá. Gracias por venir en un día como hoy. Este es un tema para nosotros, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, muy importante, que nos tomamos muy seriamente y por lo tanto todas las acciones van concatenadas. El pedido que tenemos del gobernador y del ministro tiene que ver con todo lo que hacemos que esté sustanciado en datos, que vaya generando más datos, más estadística para poder después ver los resultados y obviamente guiarnos mejor en el transcurso de generar más políticas públicas. Justamente la eficiencia energética, un sector en el que trabajamos desde hace muchos años, que Santa Fe tiene vasta experiencia, que ha generado programas que hoy son de uso nacional, así que para nosotros es muy importante seguir haciendo las cosas seriamente y por eso dentro de lo que es la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética está la dirección que ocupa Marco de Eficiencia Energética como un lugar, es un funcionario que responde al Ministerio de Desarrollo Productivo en esta instancia para desarrollar estos planes. Así que esta es una primera instancia que se conforma de distintas charlas que hemos ido dando en áreas industriales, áreas y parques industriales de toda la provincia y que vamos a seguir dándolas también, no solamente para el sector industrial, sino también para el sector de servicios, que la semana que viene vamos a empezar con las charlas para justamente el sector comercial y de servicios acá en Rosario, después en Santa Fe. Mostrando manuales que se han ido construyendo, que ha armado Marco también, y después como una instancia más superadora, que todo lo que tiene que ver con los gestores energéticos, que es también una política que veníamos llevando en la gestión de Miguel Lifchit y que hoy reeditamos justamente por la necesidad del contexto, pero también por el convencimiento de que ese es el camino en el que tenemos que ir, en la profesionalización del tratamiento de los temas energéticos y en este caso de eficiencia energética, que van a hacer a nuestro sector productivo más eficiente, que es lo que nosotros necesitamos en Santa Fe. El gobernador siempre dice que Santa Fe puede ser la locomotora del cambio y de la mejora de nuestro país a través de su trabajo y de su producción. Para eso necesitamos ser cada vez más competitivos, para exportar, para competir internamente. Y eso, una parte de eso, todos los que estamos acá sabemos que viene del sector energético. Así que además de gestores vamos a tener todo lo que es una herramienta web para hacer diagnósticos en los distintos niveles de consumo que tenemos en el sector industrial. Queremos a partir de esto, como digo, generar conciencia, pero también trabajo serio que permanezca, que nos genere datos para poder después en adelante seguir haciendo política pública con esos datos y poder evaluar los resultados, tal cual como se hace cuando se trabaja en eficiencia energética en una industria, que seguramente es un tema que tratará Andrea luego. Así que así queremos y así nos pide el ministro que seamos en el desarrollo de las políticas, basada en datos y con un programa a futuro. Así que yo les agradezco que se estén dedicando a esto acá en este momento. Me parece que yo siempre cuento la experiencia cuando, Roque, ¿te acordás que estaba José Luis Parrino, querido José Luis Parrino, que se dedicaba a los temas de eficiencia con tanto convencimiento? Que en esa época vino un alemán con un intercambio con la embajada alemana, un jubilado alemán, cuando llegó, no me acuerdo cómo se llamaba, Franken, bueno. Cuando llegó nos pusimos a hablar y él nos contó que él toda su vida se había dedicado a la eficiencia energética. O sea que él se había jubilado de
eficiencia energética. Se había jubilado de una profesión relacionada a la eficiencia energética. Entonces ahí vemos cómo, qué diferencia, digamos, tenemos en el tratamiento de esas políticas públicas o de esa cuestión hasta cultural que tenemos que invocar los argentinos para trabajar profundamente. Así que siempre cuento esta anécdota porque a mí me dejó, como dicen los chicos, de cara así. Wow, tenía cerca de 70 años, hacía 50 que estaba trabajando en esto. Obviamente no es una sorpresa que las grandes potencias trabajan en esto después de la Segunda Guerra Mundial permanentemente, pero me llamó la atención la anécdota de este alemán. Así que no digo que nos vayamos a jubilar con la eficiencia energética, pero capaz que Marco sí, y Roque también, y Andrea también. Pero ojalá en ese camino podamos hacer justamente el sector productivo santafesino, argentino en general, más eficiente, que creo que nos va a terminar beneficiando a todos. Así que bueno, muchas gracias. Me aplaudo yo mismo, me aplaudo. En efecto, estamos pronto a lanzar el programa E+C, Energía Más Eficiente, y en esa línea hay varios aspectos que estamos desarrollando. Uno de ellos va a ser el relanzamiento del programa de gestores energéticos para la industria. Y en este marco, ¿qué mejor para dar el puntapié que un especialista en el tema? Es por ello que hemos decidido convocar a la magíster ingeniera Andrea Franchi, auditora líder en la norma ISO 50001, con certificación por IRCA, profesional certificada como CMVP o profesional certificada en medición y verificación del desempeño energético por la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos, integrante del subcomité de Gestión Energética en IRAM y del Comité Técnico ISO 301 de Gestión de Energía y Ahorros de Energía como experta técnica y jurados del Premio de Excelencia en Gestión de Energía y miembro del Consejo de Ingenieros para la Transición Energética. Abultado currículum si los hay. Vamos a dar inicio. Antes, Vero, agradecemos tu participación y podés continuar con tu jornada. Exactamente. Sí. Agradecemos la presencia de la secretaria y a continuación, entonces, sin más preámbulos, Andrea, te cedo la palabra. Bueno, ahí se escucha sobre todo los que están remotos. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Más? ¿Sí? Más cerca, ahí mejor. Bueno, muchas gracias a todos por el interés, por la participación, por sumarse a estos temas. Me siento un poco como el alemán ya, por varias razones que no voy a aclarar, pero siempre voy a seguir empujando estos temas. Aprovechamos el contexto para seguir hablando de gestión de la energía. Creo yo que esa es un poco la idea de la charla, el contexto tarifario desde quienes impulsamos y trabajamos continuamente en estos temas, los vemos como una oportunidad para retomar otra vez y para seguir predicando y convenciendo al resto de la importancia de trabajar en estos temas. Pero hay que ser conscientes de que el órgano más sensible es el bolsillo y empezamos por ahí. Y es importante tener en cuenta que esta oportunidad la tenemos que dimensionar en esos términos y por eso el impacto de las tarifas cuando el margen bruto de la actividad que sea está relativamente fijo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos precios de materias primas que están definidos por un sector determinado, muchas veces es un commodity, y por el otro lado el producto tiene un valor de venta que también lo fija el mercado. Entonces el margen neto es casi que algo exógeno a nuestra actividad. Entonces, ¿qué nos queda? Trabajar en los costos operativos, ¿sí? Bajar los costos operativos implica mejorar el margen neto. Perdón, antes estaba hablando del margen bruto, ¿no? Entonces, si a ese margen bruto le reduzco los costos operativos, es donde empiezo a tener un mejor margen para seguir creciendo, para mejorar mi producto, para tener una ganancia razonable. En este contexto,
Dentro de lo que son costos operativos aparece el costo de personal, mantenimiento, otros costos variables y está la energía como tal. Entonces, en este marco, cuando suben los costos operativos, hay muchas cosas que no podemos tocar, que nos queda para mejorar el margen, justamente trabajar en la energía. Ahora bien, va a depender, el margen y cuánto lo mejoremos va a depender de cómo es nuestra composición de los costos, ¿no? Claramente el que es más energointensivo, aquel sector productivo que más depende de la energía, es el que hoy se ve más afectado por el aumento de tarifa, aunque todos estamos afectados hasta en nuestros hogares, pero justamente son sectores en los cuales hoy está puesto como el foco, ¿no? Entonces, si dependemos mucho de la energía, si nuestro consumo de energía es importante, vamos a estar en un orden del 40% más de oportunidad de gestionar nuestros costos operativos, ¿sí? Es un primer ejercicio que tenemos que hacer para poder dimensionar esto de decir, bueno, voy a trabajar en energía, ¿cuál es la oportunidad? Saber cuánto me pesa y cuál es el margen. Entonces, mientras más relevancia tenga la energía en mis costos operativos, va a ser más importante. Entonces, si estos suben, tengo que bajarlo. Ahora bien, ¿cómo lo bajo? Tengo dos opciones. La tarifa no la defino yo. Y la cantidad de energía es donde ahí empezamos a ver, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ante la suba de la tarifa, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la cantidad, no nos queda otra. Pero hay dos caminos para hacerlo. O bajamos la actividad, cosa que no es lo que se espera, ¿sí? O hacemos eficiencia energética. Esa es un poco la idea base de empezar, por dónde empezamos, el famoso P por Q. Ahora bien, este es el comportamiento que normalmente se da acá y en el resto del mundo, en cualquier organización industrial principalmente, pero podemos hablar en general, sector de servicios, lo que fuere, frente a la eficiencia energética. ¿Qué es lo que vemos acá? Un aumento de costos, a ver si puedo poner el puntero, va a ser más fácil, ahí está. Un aumento de costos hasta que acá tenemos costos de energía, obviamente, y tiempo, ¿no? Entonces, aumentan los costos hasta que se hacen insostenibles, hasta que tienen un impacto importante y empezamos, reunión, hay que hacer algo con la energía y todo el mundo sale a correr a hacer algo. Uno paga una luz, otro un motor, o sea, algo salimos a hacer. Y esto empieza a dar resultado. Claramente empezamos a ver que en el momento justo en el cual empezamos a tomar la decisión de hacer algo, empieza a bajar. Hasta que ya el impacto de ese costo operativo y está más o menos controlado. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen otras urgencias. Aparece un aumento de producción, una materia prima que no llega, algún problema de seguridad, de calidad, lo que fuera, rota el personal, va de un lado al otro. Entonces, el proyecto de eficiencia era el proyecto de fulanito, y fulanito no está más. Entonces, ¿quién lo controla? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo mantiene? ¿Sí? Y eso es lo que pasa normalmente cuando se trabaja de esta manera, cuando reaccionamos frente a una señal que en este caso son las tarifas. Otra vez vuelve a pasar que esto no lo miramos, no lo controlamos. Como había bajado, el jefe no pregunta, entonces si no me preguntan tengo otras urgencias que atender y así el día a día nos va llevando y los costos vuelven a subir. Hasta que otra vez aparece un peso importante, lo tenemos que bajar. Esto ya nos pasó hace unos años y nos está pasando de vuelta. Y eso tiene que ver con que este comportamiento no tiene, o sea, hacemos proyectos de eficiencia de manera aislada y no lo ponemos en contexto en la organización, sí, en lo que queremos hacer y el proyecto en sí mismo, y no dudo que
que como profesionales lo encuadran de manera técnica adecuada. Pero no es solo hacer el proyecto, es operarlo bien, es mantenerlo bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido aparece la norma ISO 50001, que es una norma de gestión de la energía, no es una norma de eficiencia, es una norma que nos da herramientas para gestionar la energía. Y en su definición, la norma plantea como objetivo mejorar de manera continua el desempeño energético, a través de un sistema de gestión como con la lógica bajo la cual funciona cualquier sistema de gestión. Esta norma, seguramente muchos de ustedes lo conocen, nace en el 2011, no fue la primera, como ISO sí fue la primera, pero muchos países venían haciendo algo por el estilo porque ya identificaban este comportamiento, ¿sí? Frente a un aumento de costo hacemos algo y después esa ganancia la perdemos. Y lo que hace es como plantear conceptos específicos justamente en el marco de la norma para empezar a identificar qué puedo hacer para gestionar y para bajar el famoso Q, la cantidad de energía. Básicamente, la norma como tal, vimos recién que busca la mejora del desempeño, pero agrega ya acá algo fundamental, resultados medibles. Entonces ya la pone en valor desde ese lugar. Tengo que, de alguna manera, poder seguir cantidad de energía. Y para darle forma, para conectar esas cantidades de energía que queremos evitar con estrategias y con líneas de acción, plantea estos tres conceptos: uso, consumo y eficiencia. En el marco de la norma, desempeño energético implica estas tres dimensiones. Yo puedo mejorar el desempeño energético con solamente evitar malos usos de la energía. Puedo mejorar el desempeño energético consumiendo la energía que realmente necesito. Y además, estos dos ejes se plantean con la idea de busquemos esa fruta baja, como comentan, busquemos acciones que no tengan costo. Y después, cuando hemos ordenado todo eso, vamos hacia la eficiencia energética, que en el marco de la norma se lo asocia más con la tecnología en sí mismo, ¿no? Para llevarlo a un ejemplo práctico industrial, por ejemplo, sistemas de aire comprimido, que casi todas las industrias lo tienen, malos usos del aire comprimido implican, por ejemplo, refrigerar cojinetes de máquina en vez de hacer un mantenimiento o postergar un mantenimiento hasta X momento. Barrer, muchas plantas tienen material particulado que vuela y ¿qué hacemos? No sopleteamos con eso, ni hablar si hace calor. Ahí estamos usando energía, el aire es gratis pero comprimirlo cuesta energía. Entonces estamos usando energía de mala manera, haciendo simplemente un relevamiento de para qué usamos la energía. Ya empezamos a encontrar puertitas para ir eliminando esos malos usos. Muchas veces no es fácil, porque tiene que ver con cuestiones culturales y demás. Pero cuando uno habla con la gente, cuando pone en contexto, cuando pone en valor esta situación, empieza a haber un diálogo, y es eso lo que buscamos. Cuando hablamos de consumo, hablamos de cantidad. ¿Cuánta energía necesito para? ¿Sí? Continuando con el mismo ejemplo, muchas veces usamos más aire por las dudas, y lo tengo por si se me para tengo este compresor por si se me para el otro. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se paró? Es la pregunta. Y la verdad que no me acuerdo. Si no te acordás es porque últimamente no se paró el equipo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver que muchas veces por cuestiones también de prácticas, de condiciones que nos dan más margen de seguridad, estamos aumentando el consumo de energía. ¿Sí? Equipos funcionando en vacío por las dudas, bueno, eso consume energía. En los sistemas de aire
tenés además la opción de, bueno, ¿a qué presión trabaja el sistema? Normalmente van a encontrar la oportunidad, cuando empiezan a preguntar y dicen, ¿a qué presión necesitas el aire? Y más o menos ya no lo saben al dato, ¿sí? O sea, tienen una idea, un orden, pero cuando uno empieza a buscar el porqué de la presión a la cual está generando el aire, empieza a darse cuenta que ahí hay otra oportunidad. ¿Cómo? Bajando la presión del anillo de aire, ¿sí? Casos concretos, reales, que después de una charla así, en un marco de redes de aprendizaje que también hicimos en este lugar hace tiempo, fueron a sus plantas después de esto y preguntaron. Cuando nadie contestó, empezaron a bajar medio kilo la generación. Nadie se quejó, ahí ya ahorramos. A la semana siguiente, cuando todo el sistema estaba estable y no hubo problema, bajaron otra vez medio kilo y así hasta que alguien se quejó. Esa era la presión de trabajo. Entonces empiezan a encontrar consumos, cantidades de energía que no eran necesarias y que por cuestiones de seguridad o cultural empezamos a incrementar y queda como una práctica habitual. A veces una emergencia después se transforma en un provisorio para siempre. Las emergencias, son eventualidades. Y continuando con el mismo ejemplo, después que eliminé malos usos, después que optimicé mi sistema con lo que tengo, recién ahí empiezo a pensar en cambiar el compresor, en ponerle un motor de alta eficiencia, un variador si fuera necesario, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la norma, de manera indirecta, nos está guiando a encontrar acciones prácticas, simples, con preguntas básicas como ¿para qué uso la energía? ¿Cuánta energía realmente necesito? ¿No? Entonces, en ese contexto, la norma de gestión de la energía plantea una especie de evolución, pasar de la eficiencia a la gestión de la energía. Y en ese marco, este gráfico acá es muy teórico, pero sirve para ejemplificar y mostrar que las mejores acciones son las de bajo costo, las que atienden al comportamiento del personal, a las prácticas habituales. La primera, o sea, está marcado de manera muy gráfica para ser conscientes que empezando a hacer orden, ¿sí? Responder estas preguntas, empezamos a encontrar cosas para hacer ya, ¿sí? O con muy bajo costo, muchas veces hacer un lazo de control muy simple cuando los instrumentos existen es una oportunidad de mejora, hacer un mantenimiento que estábamos postergando, empieza a ser acciones de bajo costo que redundan en una importante reducción en la cantidad de energía y por ende en el costo. Después aparecen ya inversiones que tienen que ver con modificaciones en planta, las llamo yo, que tienen que ver con cambiar el trazado de una línea para generar menos resistencia y bajar la presión, por ejemplo, a la cual trabaja un equipo. O simplemente hacer una recuperación de alguna corriente, como por ejemplo recuperación de condensado, si usamos vapor, recuperación de agua caliente, recuperación de alguna corriente caliente de producto que tengo que enfriar y esa energía la puedo aprovechar para calentar otra cosa en vez de enfriarla con aire o con agua y ya está. Y esos son proyectos que tienen que ver ya con una pequeña obra, con un estudio, con un caso. Entonces se clasifica de esta manera y ya al final, en la asíntota, cuando hice todo ese orden y ese barrido, aparece la sustitución tecnológica. Ahí recién lo voy a cambiar al equipo o al sistema por otra cosa. Básicamente esto no se da así de puro ni simple en ninguna organización, porque la verdad es que sentimos que si no invertimos, no compramos algo, no hicimos eficiencia, quizás por esto de la curva que vimos al principio, pero sirve para ejemplificar todo esto y para que este mensaje, ¿no?
No digamos que porque no podemos invertir hoy o no hay una línea de crédito, no podemos hacer eficiencia. Sí podemos gestionar la energía, entonces empecemos a mirar y a encontrar estas cosas, ¿no? ¿Qué plantea la norma? Básicamente sistematizar, ¿sí? ¿Qué implica? Encontrar elementos que ya tienen en sus organizaciones y que necesitan ser ordenados, ¿sí? Por ejemplo, mantenimiento, seguro que tiene un plan de mantenimiento, pero ¿alguna vez lo pensó de manera tal de que ese compresor de aire funcione de mejor manera? A veces simplemente con cambiar la toma de aire y tomar aire fresco ya mejoramos el rendimiento. Ponemos los compresores en salas que hace un calor terrible y eso le baja el rendimiento al equipo. Entonces, empezar a ver, bueno, ¿en qué uso la energía? ¿Cuál es el principal uso que le doy? Y empiezo a encontrar oportunidades de mejora sobre lo mismo que yo hago. Mantenimiento, ¿cómo hace el mantenimiento? Operaciones, ¿cómo lo opera? Y empiezo a ahí trabajar y aunar todos estos elementos. Podemos empezar por ahí y ya empezamos a reducir los costos. Después vendrá si quieren o no certificar la norma, si quieren tener todos los elementos, pero la norma per se ya nos da un montón de instrumentos, de herramientas para empezar a mejorar de esta manera. Después, si quieren seguir avanzando, lo ideal es tener todo esto ordenado bajo un ciclo de mejora continua como cualquier norma de gestión. Ahora nos vamos a meter en esto, pero previo a meternos en el sistema de gestión hay que tomar decisiones. Y una decisión es esta: quiero certificar, no lo quiero certificar. Y aun cuando no lo certifiquen, porque puede representar un costo que hoy no lo puedan afrontar, eso no quita que ya lo vayan estructurando y armando acorde a norma. Yo lo puedo tener al sistema impecable y sin certificar. Y la verdad es que las normas en su historia, ¿sí? Porque tenemos allá por los 80s a la primera, a la 9000, la norma de calidad que hizo Punta, generó al principio mucha burocracia, mucho documento, mucha cosa que genera una resistencia a decir, ah, no, esta me viene con un sistema de gestión, no, otro más no quiero. Pero hoy por hoy, eso desde ISO se trabaja mucho y se busca eliminarlo, ¿sí? Se busca que los sistemas sean prácticos. De hecho, esta norma no pide específicamente de energía, no pide más que 5 documentos, o sea, o grupos de documentos. Y después hay muchas otras cosas que deberían existir en cualquier gestión de una organización, ¿no? Entonces, tengan la norma a mano para ir construyendo, identificando rápidamente esta fruta baja, tomando ese beneficio, pero también pensándolo de manera tal de que no tengamos ese efecto rebote, ¿no? De que cada 8, 10, 5 años volvemos a estar en problemas porque aumenta la tarifa. Y para eso tenemos que tomar justamente la decisión de voy por eso, no lo voy, lo ordeno. Y lo primero que nos pregunta la norma es alcance y límite, ¿sí? ¿A qué le voy a aplicar el sistema de gestión? Esta norma tiene la ventaja de que pueden estudiar todos sus usos, todas sus fuentes de energía, todos sus consumos, pero no requiere que vayan por todo. O sea, yo digo, implemento la norma, ahora tengo que ser eficiente en absolutamente todo. No. Entonces, eso también es una ventaja. ¿Por qué? Porque cuando definimos el alcance tiene que ver con las actividades que yo hago dentro de mi organización. Entonces, yo puedo tener una línea de producción, otra línea de producción, puedo tener el sector de recepción de materiales, tanques, puedo tener todo el sector de utilidades y apoyo a la producción, incluso hasta el edificio administrativo. Y puedo relevar todo, tener la foto bien completa, entender bien qué me pesa a nivel costos y a nivel cantidad de energía, ¿sí? Porque muchas veces, y esta norma ha servido para destrabar cuellos de botella. A veces el problema no estaba hace unos años atrás en la tarifa, sino en que
el sistema no da para más y no podía tomar un solo electrón más, entonces no puedo seguir creciendo, ¿no? Entonces también ayuda a eso la norma. Entonces cuando definimos, el límite tiene que ver con lo físico, yo puedo decir el sitio tal, ubicado en tal lugar, y después dentro de ese predio, de ese límite, puedo elegir actividades. Si tienen información, si tienen datos, si se quieren meter en esto, la recomendación es por lo menos aproximadamente, pero hagan un relevamiento de todo, ¿sí? De todo lo que tienen. Tener en la cabeza para qué, o sea, líneas de producción o sistemas energéticos, pero cuánta energía se me va en cada uno, que no sea un supuesto, que de alguna manera, con datos teóricos, tipo potencia del equipo, cuántas horas funciona al año, cuántas horas funciona al mes, cuál es el factor de carga, o sea, cuál es la potencia real que le estoy tomando. Si no lo tienen, hay bibliografía, eso se busca y hacen una estimación de sus consumos. Lo comparan contra factura y ahí ven si más o menos iba bien. Hoy por hoy hay instrumentos que indirectamente les pueden dar algún dato, a veces miden corrientes, a veces pueden ir con un instrumento y hacer una campaña de medición y ahí ya van armando esto de la revisión energética. Pero tengan en cuenta, y acá me estoy adelantando, pero en el alcance traten de relevar todo. Tomada esa decisión, lo que les comento tiene que ver con la situación actual, básicamente, saber dónde estamos parados. Para eso es todo esto que les comentaba recién. ¿Para qué uso la energía? ¿Cuánta energía uso? ¿En qué actividad la uso? ¿Sí? Entender, por ejemplo, la curva de carga, cómo pongo en marcha los equipos, ya hace que si yo gestiono la puesta en marcha de los equipos, por ejemplo, en una metalmecánica, donde hay muchas máquinas tipo torno, fresadoras, dobladoras, cortadoras, todas eléctricas, llega el turno, prende todo junto, la potencia se va a un pico que estoy pagando por esa potencia y que después baja abruptamente durante la operación de todo el día. Entonces, con desfasar 15 minutos la puesta en marcha de cada una de las naves o de las islas de producción, yo bajo un montón la potencia, pago menos. Ya ahí, por ahí al principio, ojo, que por penalidad hasta que presentan la carta y qué sé yo, van a estar unos meses todavía pagando un poco de potencia, depende de 6 meses, varía de provincia en provincia, por eso en algunas son 12, pero cuando exceden la potencia contratada, les dan una penalidad, los recategorizan a esa potencia nueva y tienen un periodo en el cual tienen que esperar para presentar la nota y bajarse. Pero si no lo documentamos, no le comunicamos esto al personal, nos va a volver a pasar lo mismo. Entonces, fíjense cómo una acción muy simple la tengo que tener presente todo el tiempo. Donde uno se olvidó de esa operación, de esa puesta en marcha, otra vez me va a pasar lo mismo. Entonces, son acciones que hacen a identificar qué es lo importante. No vamos a ir a gestionar absolutamente todos los motores o todos los consumos de calor, sino que vamos a buscar aquello que realmente impacta en el consumo de energía. Pero para saber y para poder elencar con criterio, primero tengo que hacer este análisis de situación, ¿sí? Entonces, tomar la decisión tiene mucho que ver con el liderazgo, con quienes están al frente, quienes toman las decisiones, pero todas estas actividades, que están en color celeste porque forman parte del plan, después la va haciendo el equipo, ¿sí? Pero tiene que haber claro el compromiso. Si los que van a trabajar en esto ven que a nadie le importa, también es complicado llevarlo adelante. Y una vez que tenemos claro qué queremos gestionar, un horno, la puesta en marcha de los equipos, lo que fuera, ahí recién pongo a rodar este sistema, ¿sí? ¿Qué implica justamente trabajar con la gente con esos controles? ¿Sí? Lo que a mí me funciona muchísimo y que se los recomiendo es
trabajar en equipo con la gente. Cuando uno hizo este análisis de acá, se da vuelta y dice, bueno, acá consumimos mucha energía. Y le muestra el estudio y ahí los empezamos a hacer parte. Los que saben qué es lo que hay que hacer son los que están todo el día con las máquinas. Entonces ahí aparecen los controles operacionales. Ahí aparece el tema de que ellos mismos, al poder ver que sus ideas y sus acciones cobran valor, se mantienen en el tiempo. Es un trabajo, pero ahí empezamos a implementar las mejoras. Vemos cómo hacemos las cosas y las hacemos mejor. Vemos cómo mantenemos y cómo gestionamos incluso los repuestos, ¿sí? A veces por no tener un repuesto estamos gastando energía un montón de tiempo, cuando el repuesto se puede comprar por lo que se llama caja chica, ir y comprar un repuesto, una junta, y estamos perdiendo energía porque está soplando vapor, por ejemplo, alguna máquina. Y todo eso se integra en actividades diarias. Todo esto lo volvemos a revisar, lo tenemos que mantener vivo, ¿sí? Los hábitos se generan con rutinas y esto tiene que ser un hábito. Y después recién vamos al cambio tecnológico. Antes empezamos a trabajar todo esto. Y como la norma dice resultados medibles, tenemos que verificar cómo vamos con todo lo que estamos haciendo. En ese sentido, aparece el hecho de, bueno, cuando hice el plan, que eso no se los conté, además de saber de dónde estamos parados, empezamos a ver también que la energía depende de un montón de cosas, que no gastamos la misma energía en invierno que en verano, no gastamos la misma energía a plena carga, a media carga, siempre hay un punto en el cual hay un alto consumo de energía donde no nos conviene incluso tener, muchas veces, dependiendo del proceso, se puede parar la producción, hay otros que no, hay algunos que sí y algunos que paran. Cuando paran, tienen que tener cierto tiempo fuera de servicio para volver a entrar y que realmente sea rentable. Parar y arrancar tampoco es eficiente, ¿sí? Bueno, y todo eso lo tengo que medir. ¿Con qué lo mido? Bueno, con herramientas que me da la norma. Básicamente tengo que entender de qué depende mi consumo de energía y a partir de ahí poder poner en valor y chequear cómo voy para después ver, bueno, acá tengo que ajustar y seguir mejorando, ¿sí? Todo esto está enmarcado en un contexto donde las cuestiones internas y externas impactan. Ejemplo de cuestión interna, por ejemplo, las mediciones, por ejemplo, la tecnología, a veces tenemos tecnologías muy viejas o quizás los equipos se fueron reemplazando pero el layout de la planta es muy antiguo y genera cierto reproceso que va para allá el producto, que después vuelve, que lo caliento, que lo enfrío, que lo vuelvo a calentar. Todas esas cosas tienen que ver quizás con diseños de plantas o de procesos algo antiguos. Entonces, fíjense, a veces el contexto es una limitante, también lo tengo que tener en cuenta. Eso sería una cuestión interna. Cuestiones externas tienen que ver, por ejemplo, con acceso a mercados, con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, hoy por hoy me llueven pedidos de y haceme la huella de carbono ya. O sea, no se hace ya primero. La huella de carbono es una foto de cómo operé, pero desde el lado del productor hoy se los están pidiendo de manera informativa. Después de un tiempo eso va a ser una condición para entrar o una penalidad en precio a la hora de vender, ¿no? Entonces, fíjense cómo el contexto me puede avisar con tiempo y yo, si lo veo antes, lo puedo tomar como una oportunidad. Es el riesgo de no entrar a un mercado, pero si lo veo con tiempo es la oportunidad de estar a la altura para llegar a ese mercado. Y a nivel partes interesadas, el personal es una parte interesada interna, los vecinos es una externa, por ejemplo, los sindicatos. Muchas veces el tema está en la dificultad en trabajar con sindicatos. Bueno, hay que entrar en un ambiente a veces no tan amigable, pero con dedicación y continuidad como este alemán, en algún momento lo lograremos. De esto trata la norma.
no hablé de ciencia ficción, simplemente de cuestiones lógicas pero bien ordenadas, con una guía que es justamente la misma norma para ir haciendo un poco todos estos pasos y desarrollando. ¿Para qué? Justamente para poder estimar ahorros. La verdad que hasta hace un tiempo, bastante diría yo en algunos lugares, pero la eficiencia energética era cuestión de fe. O sea, yo siempre me dediqué a esto y era como que mi jefe, si me creía, me apoyaba para que empuje el proyecto y se iba. Y si era lógico, ahora si había un poquito de duda y no, porque podía fallar. Pero justamente tenía que ver con que, y yo le creo, ahorró. ¿Por qué? Porque en instalaciones muy grandes yo arreglo acá, pero pudo haber pasado otra cosa en otro lado y la factura o el medidor nunca mostró que realmente bajó la cantidad de energía. El tema es que hubiera sido peor, ¿sí? Entonces, la norma es consciente de esto, sabe que no podemos medir la energía que no pasó por ningún medidor, entonces el ahorro no se mide, pero sí se estima. Y para eso, y para poder estimarlo, tenemos que entender qué impacta en el consumo de energía. Es sumamente específico de la actividad, lo tenemos que entender, lo tenemos que evaluar. En el ejemplo del compresor de aire me impacta mucho la temperatura ambiente, a qué temperatura tomo el aire. El compresor no va a rendir lo mismo en invierno que en verano, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una zona cerealera de la agroindustria. No da lo mismo un año seco que un año húmedo. Hay que gastar energía en secar el grano o no, ¿sí? O el año que es muy seco, el grano tiene poca proteína, entonces tienen otros tipos de problemas. Entonces, fíjense cómo la calidad de la materia prima está impactando en mi consumo de energía. Tengo que poner más equipos, tengo que poner menos equipos. Entonces, lo que plantea la norma es hacer lo que se llama línea de base energética. Básicamente es un modelo, recomendación estadístico en lo posible, esto requiere de mucha información para que sea robusto a nivel estadístico, pero no le tengan miedo de hacer aproximaciones con datos que ustedes tengan. Entonces, voy juntando información de las variables, de todas las variables que yo creo que impactan en el consumo de energía y del consumo de energía. Entonces, esta línea roja implica el antes y el después de esta gestión de la energía. ¿Qué hago? Correlaciono y veo cómo impacta las variables en el consumo de energía. Trato de explicar con las variables a través de un modelo de regresión simple, a veces con 2 variables, 3, en un Excel, no necesitan más que un Excel, y pueden hacer un modelo. ¿No va a ser exacto? No, pero que va a ser aproximado. Entonces, ¿qué hago? Modelo y veo cuánta energía consumí en este periodo y la comparo contra la energía que realmente consumí y voy calibrando el modelo. Y una vez que lo tengo y que puse en marcha mi sistema de gestión, la forma de estimar los ahorros tiene que ver con poner a rodar ese modelo, cargarlo con las variables, calidad materia prima, invierno, verano, la que fuera, y ver qué hubiera pasado sin gestionar la energía. Entonces yo estoy calculando cuál hubiera sido mi desempeño en base a las variables que lo afectan. Y lo comparo contra la línea azul, que es la medición real. Entonces ahí construí este medidor ficticio, estimador sería la palabra correcta, de energía evitada. Y el área entre estas dos representa el ahorro. Y lo pude poner en valor. Si yo tengo un modelo que lo puedo explicar, que lo puedo mostrar, este es el camino. A veces se va por cosas mucho más sencillas como monitorear el equipo, tomar datos, implementar la mejora, volverlo a poner en las mismas condiciones y tomar otra vez esos datos para relevar. O sea, depende mucho de cuánta instrumentación tenga y demás, pero la norma nos lleva hacia esto, ¿sí? A construir este medidor de energía evitada. ¿Para qué? Para después transformarlo en costo, en reducción de costo. Otra cosa muy importante es que no tenemos
y esto lo aprendí mucho después, pero no nos tenemos que poner colorados a la hora de defender los proyectos de eficiencia desde el lado de los costos. Solamente aquellas acciones que son rentables se mantienen en el tiempo. Lo que no es rentable se hace en un momento, en la coyuntura, y después muere, ¿sí? Y para que sea rentable, no solo lo tenemos que hacer, sino lo tenemos que operar y mantener bien. Entonces, lo que buscamos con esto es, primero, reducir costos. Y después le vamos a dar todas las otras dimensiones que tiene la eficiencia energética, todos esos co-beneficios, ¿no? Buscamos gestionar la energía para reducir la cantidad y poder hacer frente al aumento de tarifas. Esto que ven acá son resultados de más de 20.000 sistemas de gestión de la energía certificados, porque no se podía ir a verificar cuestiones de caso por caso. Esto es una encuesta que hizo cuando la norma cumplió sus primeros 5 años. Esto fue en el 2016 y lo que encontraron es que aquellos que certificaron la norma habían podido demostrar reducción de costos de energía de entre un 5 y un 30%. Esto es a nivel global. Esto incluye grandes empresas, pequeñas empresas, esto implica, está el sector comercial, como habló hoy Verónica, y de servicios, hay universidades, hospitales certificados con la norma. En Argentina tenemos el Ente Provincial de Energía de Mendoza certificado con esta norma. O sea, la norma como tal, vieron que no tiene ninguna complicación como para que no sea llevada incluso hasta nuestras casas, ¿no? Y esto que ven acá son lo mismo, o sea, mostrarles que cuando se mide y hay datos, como también mencionaba Verónica, esto que ven acá es del Departamento de Energía de Estados Unidos. Justamente el departamento hace un poco lo que comentaba Verónica, tiene muchas herramientas a disposición y lo que busca, el uso es gratis, lo que busca es recuperar información para conocer el sector y poder definir políticas públicas. Acá lo que ven es el antes y el después de un sistema de gestión, donde ya parten de asumir que esta curva sinusoidal de que hacemos eficiencia, mejoramos, empeoramos, está de base, ¿sí? Que es algo que existe. Y le da un valor que esto está en alrededor del 3,6%. Esto vendría a ser como mi escenario BAU, ¿sí? Mi práctica habitual. Y a partir de la implementación del sistema, lo que pudieron corroborar o verificar, esto está acá porque es un ajuste, cuando empezamos con el sistema a veces tenemos como ciertas ajuste fino para poner a rodar el sistema, pero al cabo del primer año ya logran ahorrar un 7,4%, del cual le descuentan el ahorro que ya venía per se de estos sistemas bajo prácticas habituales, con lo cual le atribuyen al sistema de gestión de la energía el 3,8%, la media de todas las industrias que participaron de este programa. Y ya el segundo año ese margen aumenta casi al 10%, ¿sí? Otra vez estamos dentro de los rangos, ¿sí? Entonces, más ejemplos de casos concretos de estos resultados. Esto también es del Departamento de Energía de Estados Unidos. Fíjense acá lo que ven, una empresa tan grande como 3M, muestra con y sin ISO la diferencia, sin tener un sistema de gestión y teniendo un sistema de gestión. Prácticamente podemos duplicar, estar por encima del doble de lo que hubiéramos logrado sin tener sistematizado. Y esto que ven acá es la comparación de sitios de Schneider y de 3M. Con ambos, o sea, en ambas líneas considera que existe un sistema de gestión de la energía. Uno está certificado y el otro no. La certificación nos pone presión, hace que nos preparemos porque viene alguien a ver cómo estamos y muchas veces, si no lo hacemos bien, podemos perder el certificado.
Entonces, tener certificados, sistemas en empresas, y dan nombre y apellido, fíjense, o sea, no es menor el caso. El sistema certificado me permite sacarle un poquito más de jugo a ese sistema cuando no está certificado, ¿sí? Entonces, estas son, arranquen, métanse, aprendan, hagan gestión, pero no le tengan miedo a la certificación. Si hacen lo que dicen, va a funcionar. Estos son números a nivel mundial de la cantidad de certificados y de sitios que cuentan con la ISO 50001. Hay organizaciones que pueden tener un único certificado y que aplican a muchos sitios. Por esto vendría a equivaler a la cantidad de plantas certificadas alrededor del mundo. Acá está el dato de Argentina, al cual no le crean, pero se los tengo que contar porque está en el ISO Survey y si ustedes entran van a encontrar eso. Pero en Argentina hay muchísimas más empresas certificadas con la ISO 50001. El tema es que no todas pasan por el organismo argentino de acreditación. Y quien informa las certificaciones es el OAA. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas como, por ejemplo, Tube, que dependiendo de cuál Tube sea, lo hace vía Alemania, vía algún otro lugar, entonces por ahí el certificado no está contando en Argentina. Pero lo importante es que en Argentina ya hay un número considerable de organizaciones que tienen sistemas de gestión de la energía certificados. Pero además también cuentan con casos de algunas empresas argentinas que participaron de este premio. Este premio tiene por objetivo que aquellos que certificaron los sistemas de gestión cuenten en primera persona su caso con ciertas reglas de puntuación que son informados obviamente a quienes participan. Entonces uno diagrama qué es lo que quiere contar de su sistema de gestión ahí. Primero, obviamente, que se presenta, dice a qué se dedica, dónde está, características, cuánto ahorró, desde cuándo tiene el sistema de gestión, y después empieza a contar cómo hizo todo esto que venimos hablando, cómo hicieron la planificación, cómo lo pusieron a rodar el sistema, cómo lo verifican, y también incluyen otros beneficios, más allá de la reducción de energía, y lecciones aprendidas. Entonces, este es un muy buen repositorio para que ustedes vean ahí dentro y encuentren casos y empiecen a trabajar en gestión de la energía. El primero de Argentina que se presentó fue Genelva, que es la generadora de energía que es de Pampa ahora, en ese momento creo que no lo era, presentó su caso en el año 2016. Y todos estos casos se fueron presentando a partir del año 2018, cuando Argentina instauró el premio Argentina Eficiente. ¿Cómo funciona esto? Todo el mundo presenta, o sea, cualquier empresa argentina, cualquier organización que tenga un sistema certificado, escribe el caso, adjunta el certificado y lo envía a este concurso. Después, lo que hacen es filtrarlos por país y le envían a Argentina el ranking como quedó, y el primero de ese ranking es el que es elegido como el ganador del premio de cada año, ¿sí? En el segundo año, Mondino, de acá de Rosario, ganó el Premio Nacional sobre sistemas de gestión de la energía. Fíjense, las empresas que se presentan no son menores, pero también hay pymes. Bueno, Mondino, Simpar, alguna otra por acá más también. Los que están en negrito son los que ganaron cada año, y en el 2022 el Grupo Libertad ganó el premio a la excelencia, o sea que ganó a nivel mundial el reconocimiento, no en Argentina solamente. Entonces, estamos a la altura para hacer esto, no es la NASA. Con poquito podemos empezar a gestionar. Y de algunos de estos casos, porque no me leí todos, pero acá tienen una síntesis de qué hicieron para mejorar el desempeño energético. Implementaron proyectos como controles, un control, una automatización en aquellos casos donde tenemos naves de producción
bueno, la iluminación tiene un peso importante, entonces ahí se trabaja con automatización, con conocer las variables que afectan al consumo de energía. A veces son externas, como los casos que mencioné, como el clima o la calidad de la materia prima, pero a veces son variables que nosotros podemos gestionar dentro de la organización, como por ejemplo una presión de trabajo, una temperatura de operación, ¿sí? Entonces, las vibraciones de una máquina puede ser una variable operativa que le avise a mantenimiento que es momento de intervenir el equipo, porque si no consume más energía, más allá de la falla y cuánto lo pueda llegar a estirar. Entonces, fíjense, controles, automatización, modificación de seteos, lo que les decía recién. Muchas veces tienen la práctica de ir a hacer hasta termografías a las plantas. ¿Cuál es el umbral para decir este trafo tiene una temperatura muy elevada y ya es ineficiente? Y lo ven solamente desde el lado de mantenimiento y que no sea un problema para que pare la planta. Y quizás con 15 días antes que se intervenga el equipo ya estoy ahorrando un montón de energía. Entonces son prácticas muy básicas a llevarse. Capacitación del personal. Si yo esto no lo comunico, no sirve. Quien hace la tarea es el que tiene que conocer, tiene que saber qué es lo que hay detrás. Bueno, y después aparecen proyectos de cambio de aislaciones, el tema de la combustión, variadores de velocidad, tecnología, como veníamos hablando. Dentro de las lecciones aprendidas, utilizar los elementos existentes. Si ya tienen un plan de mantenimiento, bueno, miremos ese plan de mantenimiento, veamos para qué, cómo lo podemos adecuar, lo mismo que otros elementos como los controles operacionales, ¿no? No fueron necesarios muchos documentos, los que les comentaba hoy, esto está dicho en primera persona, lo pueden corroborar buscando esos casos, comparándolo con esto. O sea, no necesitan muchos documentos, se bajó mucho la burocracia de los sistemas de gestión. Ya no es todo en papelito y mostrar. Hoy tener una SCADA ya es evidencia suficiente de cómo estoy operando el proceso. Y también se pudo desarrollar con la gente que tenían en la planta. No necesitaban grandes asesores. Bueno, esto que van a trabajar con el gobierno de los gestores energéticos, con un gestor, esto se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Factores de éxito, compromiso. Si quien no tenemos el apoyo de arriba, es complicado. La gente tiene que hacer 1000 cosas y además le tiene que dedicar tiempo a hacer gestión de la energía. Hay que involucrarse, necesitamos hacer ese buen diagnóstico al principio para identificar dónde están nuestros principales consumos, hacer indicadores que sean representativos, ¿sí? Por ejemplo, kilowatt-hora por metro cuadrado no me dice nada. Los metros cuadrados no me cambian y van a ser fijos. ¿Qué puede llegar a cambiar? Bueno, ni siquiera me sirve para comparar, porque además tengo que saber si el edificio tiene las mismas condiciones, está ubicado en la misma zona bioclimática y demás. Entonces, los indicadores me tienen que explicar el desempeño energético, ¿sí? Entonces, tiene que ser, si la producción es una variable, ahí sí, energía asociada a producción, ¿sí? Y bueno, identificar las oportunidades de ahorro y si ustedes tienen, o sea, integrarlo todo lo que más puedan. Y si por alguna razón ya tienen sistemas de gestión, aprovechen esa plataforma, ¿sí? Co-beneficios, una imagen positiva, muchos fueron los primeros en contar, los primeros del sector aceitero, los primeros del sector oil and gas, los primeros de cada uno de sus sectores, lo contaban con orgullo que tenían una certificación de la norma, eso los posiciona como líderes en su sector, como alguien a seguir. Generaron cambios culturales. Si pensamos en hacer una buena gestión de la energía, no podemos olvidarnos de las personas, nunca debemos olvidarnos del usuario de energía. Y además quedó energía disponible para otros usos y casos de empresas grandes y casos de empresas chicas ha destrabado cuellos de botella. Muchas veces los sistemas, como les decía, están saturados, no hay un electrón más y
¿qué tengo que hacer? Consumir menos para poder usar esa energía para otro proceso. Para ir redondeando algunos testimonios, en estos casos les piden que presenten 2 o 3 testimonios de la gente que participó en el sistema de gestión de la energía. Este testimonio es de la empresa Lubricantes Avellaneda. La implementación del sistema no solo le generó cambios y buenos hábitos en la organización, sino que también se los llevaron a sus hogares, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer este efecto derrame del sistema de gestión de la energía, ¿no? Los éxitos en la implementación del sistema estuvieron directamente relacionados con la incorporación de la eficiencia en la cultura de la organización, ¿no? O sea, si esto no lo hacemos un hábito, va a pasarnos lo mismo que nos pasó hace algunos años y nos seguirá pasando. Esto es de una pyme, otra pyme, Simpar, que está en Avellaneda, y esto nos describe a nosotros, básicamente. Implementar un sistema en Argentina fue un desafío particular porque no siempre pagamos la energía, los costos reales de la energía, ¿sí? Obviamente siempre el interior paga más, pero muchas zonas de provincia de Buenos Aires también pagan altos valores. Una cosa es Edenor, Edesur, tienen un montón de usuarios, pero el resto está más cerca de ustedes que de Edenor y Edesur, ¿no? Y esto este es de acá, de Rosario, el CEO de Mondino, que habla acerca de que el sistema de gestión de la energía los ayudó a conocer el impacto de su actividad, o sea, de la energía en los costos, ¿sí? O sea, ordenar todo esto les dio conocimiento, ¿sí? Empezar a leer la factura, empezar a entender cómo uso la energía, la curva de carga, cómo la puedo planchar, sobre todo con esto de que se espera de que haya precios diferenciales en distintos momentos del día, ¿no? Y finalmente, y para atar con otra cosa que también mencioné, esto es transversal a todas las normas. Si ustedes están asociados a alguna norma o tienen alguna norma implementada, salió este año un amendment de todas las ISO, donde en la parte de contexto se habla acerca de que se debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. En energía es una cuestión pertinente, es una oportunidad y además habla de que las partes interesadas pertinentes, o sea, quién está involucrado, pueda tener estos requisitos relacionados con el cambio climático. Esto es el preámbulo. El año que viene sale una norma que conecta al sistema de gestión de la energía con la cuantificación de emisiones. Estamos trabajando en eso, se está trabajando en eso en el comité de ISO. Entonces, tener esto ya es la base para esa famosa huella de carbono y no tienen que salir corriendo a pedírsela a otros, a un tercero. Hoy, la hoja de ruta típica para la descarbonización, que es hacia donde van las grandes empresas, pero que traccionan a su cadena de valor, arrancan con gestionar la energía, con lo que hablábamos hoy. Reducir consumos, eliminar malos hábitos, mejorar la eficiencia, para después, cuando minimicé a la mínima expresión mi demanda de energía, ahí recién paso a fuentes limpias, ¿sí? Es como la lógica, aunque a veces no lo vemos tan lógico, pero debería ser así. Si yo voy primero a comprar todo renovable, voy a gastar una fortuna, y ni hablar si quiero poner, no me va a alcanzar el techo o la superficie que tenga para desplazarlo por una fuente limpia. Entonces, primero hago gestión de la energía, reduzco la energía a la mínima expresión, para después sustituir todo lo que se pueda. Hoy por hoy no se puede sustituir todo, la parte térmica, y justamente el gas representa entre el 60 y 70% del consumo industrial, ¿sí? El gas y los otros combustibles, ¿sí? Entonces, no podemos todo
pasarlo a renovables, se pasa lo que se puede y el gap que queda recién es lo que voy a ir a compensar en caso de que estén en una cadena de valor que les exija reducir las emisiones, ¿sí? Entonces la compensación iba a depender un poco del bolsillo, de dónde puedan ir, pero muchas veces se puede hacer en casa. Hoy la captura, uso y almacenamiento de carbono es un atractivo para muchos. Hoy la generación de biocombustibles no es el biodiesel, sino que se está pensando en que el carbono que se captura acá se combine con el hidrógeno verde producida por energías renovables y produzca biocombustibles. O sea, en esto ya se está trabajando, hay algunos prototipos por ahí dando vuelta y hay un montón de otras alternativas. La típica es el tema de la forestación también. Y la otra es, bueno, ayudar a otro que necesita avanzar en esa reducción de emisiones financiando proyectos. Y eso es otra cosa que se está en carpeta para Argentina incluso. Por eso, resumiendo, primero gestiono, después cambio a fuente limpia lo más que pueda y recién al final voy hacia la compensación. ¿Sí? Esa es la hoja de ruta, la estrategia detrás, lógica detrás de una hoja de ruta para descarbonizar nuestros procesos. Y ya para finalizar, retomando con este tema de las tarifas y un poco mencionando lo que estaba comentando al principio, hoy el aumento de tarifas es la motivación para impulsar y reducir nuestros usos y consumos de la energía. Pero los sistemas de gestión de la energía son los que pueden transformar esa motivación en un hábito y poder mejorar el desempeño energético. Que bueno, eso es todo. Estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, Andrea. Muy clara tu exposición. Mientras le damos tiempo a los asistentes que formulen alguna pregunta, está más que claro, hace 12, 13 años cuando sale la primera versión, empieza a ponerse en la agenda de sociedad, en la agenda industrial, el concepto de gestión de energía, tal vez un poco innovador para ese momento. Hace 5 años lo que se hace es darle un poco de mayor integración a las normas y metiendo la estructura a alto nivel y permitiendo que aquellas industrias u organizaciones que ya contaban con algún sistema de gestión puedan verse beneficiados incorporando precisamente ISO 50001 y ahora empieza a marcarse otra agenda, que es la de empezar a demostrar sustentabilidad a partir de indicadores macro. En lugar de solicitar una norma en concreto, se solicita determinado parámetro. En un contexto donde estamos mirando de alguna manera teórica el avance al siglo XXI de los mercados, ¿qué consejo o sugerencia podrías dar a las industrias santafesinas y a las industrias en general sobre cómo empezar a afrontar en donde cada vez se hace más evidente o más notorio la pirámide de energía? Uso racional, eficiencia, renovables, todo soportado por medición y datos. ¿Qué nos podrías decir o qué les podrías decir a los industriales de toda la gama de Santa Fe? Primero que no le tengan miedo a la norma. La norma puede ser tan compleja como ustedes la complejicen, pero puede ser tan simple como ustedes la simplifiquen. Tiene que contar cómo hacen las cosas, así que no le tengan miedo. Hay que medir, eso también es importante, hay que medir. Y hay que invertir en mediciones en muchos casos, pero hoy la tecnología ha avanzado que realmente medir hasta da... ¿Soy yo? Acá. ¿Más cerca? Okay. Me lo voy a comer. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que hasta da gusto porque uno puede ver el medidor en su teléfono, ¿sí? Estoy acoplando yo, me parece. Pero no sé. ¿Ahí?
bueno, perdona a los que están remotos sobre todo, pero bueno, lo que les decía, no le tengan miedo, el sistema tiene que ser simple y práctico. Si no es práctico, no se usa. Todo el tiempo contemplen a las personas como los actores, con esta palabra que está tan de moda de empoderar, empodérenlo en estos temas. Y hay que medir, de eso no se salvan. Así que hay que priorizar y empezar de a poquito. El elefante se come de a pedacitos, no necesitan salir a hacer todo ya. Y estratégicamente la norma permite que no esté todo medido, que hagan estimaciones, cálculos. Si hay un sustento técnico detrás es suficiente, pero el mensaje es anímense, no es difícil. Gracias. Sí, del público, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Tengo la siguiente pregunta. En la primera diapositiva mostraste un pico, digamos, de esa senoide 2016 y un pico de esta senoide 2024. Quizás no es tan técnica la pregunta, ¿no? Probablemente haya en estos 8 años ya de diferencia, ¿advertís alguna diferencia en el contexto entre esos dos picos? ¿Sí? Hoy, 8 años después de ese pico donde aumentaban las tarifas y hubo una motivación que después se extinguió, esta vez será distinto. Hay componentes, contexto, tarifa, tecnológico, cultural, regulatorio, que te haga pensar que no vuelve a ser un valle y realmente esto, digamos, puede motivar a muchas empresas a implementar sistemas de gestión? ¿Qué es lo que veo? Que creció muchísimo la cantidad de certificados. En ese momento lo contaba, yo los podía contar, sabía quiénes eran con nombre y apellido. De hecho, he venido acá y he mostrado hasta los nombres en su momento. Y hoy ya son muchos, ya no los puedo contar, ¿sí? Entonces, creo que eso es un buen avance. Y otra cosa que puedo leer de eso es que aquel que lo hizo como un pilotito en una planta, y en esas placas se mostraban, lo replicó en un montón de otras. ¿Sí? Entonces, ahí hay una lectura de decir, a ver, si una empresa lo hizo en un sitio, lo certificó y después lo llevó a otro y a otro y a otro sitio, significa que le funciona, si no, no lo haría. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que reforzar la comunicación. Puede que sea una sinusoide otra vez, pero que seguro va a estar atenuado porque hay un aprendizaje detrás. Hay más información, más conocimiento. De hecho, cuando la preparé a la charla estaba reconvencida y después dije, pero ¿y si ya conocen la norma? No les voy a contar nada nuevo. Creo que hoy se conoce mucho más la norma, quizás lo que tenemos que apuntar es a compartir más casos que lo vean en primera persona. ¿Sí? El hecho de que no sea yo que soy consultora o que me dedico a esto, sino que sea aquel que lo hizo y logró la certificación que lo cuente, tiene mucho más valor. Y creo que hay acciones en ese sentido. Nunca es suficiente, pero creo que seguro va a ser más atenuado. Gracias. Aquí tengo una pregunta a través del chat. Walter consulta si el uso de energías renovables enmascara el trabajo realizado en la implementación de una política de eficiencia energética y en qué medida lo enmascaría, si es que lo enmascara. Bueno, ahí técnicamente, y esto es un debate interno en varios ámbitos, técnicamente enmascararía lo que son emisiones, pero no energía. ¿Por qué? Porque un panel solar lo único que está haciendo es sustituir una fuente. Si yo soy ineficiente con una fuente renovable, con una térmica o con una hidroeléctrica, de donde provenga la energía. Entonces,
las energías renovables las tenemos que ver como algo sinérgico de la eficiencia energética. Cuanto más eficiente soy, tengo mayor posibilidad de autosustentarme o de cubrir más porcentaje de mi consumo con energías renovables. Creo que por ahí va un poco la lógica de impulsarlas, pero en el marco del sistema de gestión es simplemente una sustitución de fuentes. Gracias, Andrea. Eso aclara bastante porque concretamente la norma se centra en el desempeño y no habla sobre la fuente. No. ¿Sí? Hay casos contados en los cuales el apoyo o el aporte desde energías renovables pueda compensar un poco el consumo, pero no en la demanda de un proceso que necesita electricidad o energía térmica. ¿Tenemos una pregunta de la audiencia? Sí. Primero, significar que la provincia de Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de industrias frigoríficas, ¿sí?, de la República Argentina. Yo he trabajado muchos años en industria frigorífica y siempre apuntando, aunque no con la metodología de la norma, a llevar las plantas con la mejor eficiencia posible. Lo que siempre me costó, porque la industria frigorífica es muy dependiente, digamos, el consumo de la energía es muy dependiente de la época del año. Y me costó siempre mucho generar curva base para generar comparativos reales. Por supuesto, arranquemos con que primero nunca sabíamos el verdadero valor de la energía en la Argentina. Sabemos que anda por ahí, pero nunca se sabe el valor exacto. Pero siempre me costó el tema de la curva base para poder comparar cuán eficiente era yo en verano o en invierno, o como digo yo, siempre el peor mes de todo para mí siempre fue marzo. Sí. Mucho peor que diciembre, porque diciembre es calor seco y marzo continúan calores húmedos ya. ¿Cómo poder hacer para lograr esa independencia de la época del año para llegar a una curva base? Perfecto. Bueno, ahí te recomiendo que entres a una página que se llama The Grid Day. Esa página tiene estaciones, o sea, toma datos de estaciones meteorológicas de todo el mundo y lo que te entrega es lo que se llama grados día de o refrigeración o calefacción, porque en el sur pasa más o menos lo mismo. Entonces, lo que te dice es cuál es la severidad climática respecto de un valor de referencia que vos les pongas. Por ejemplo, vos decís, yo lo quiero tener a 10 grados, a 6 grados, a 15 grados. Tirás un valor de referencia y elegís el lugar donde está ubicada con la estación meteorológica, inclusive te pone hasta estrellitas de la calidad del dato de la estación meteorológica. Nosotros teníamos hasta propia Sí. estación Entonces vos elegís ubicación, estación meteorológica, seteás, bueno, si querés grados día de calefacción o de refrigeración, y si querés el dato diario, mensual, anual, y después lo haces correr y lo bajás como un CBS, o sea, un archivo Excel, y ahí tenés la variable a incluir en tu modelo. Ahí seguramente tengas que hacer una regresión múltiple con la actividad, por ejemplo, no sé, si es un frigorífico de carnes, el volumen que maneja, una cosa por el estilo, y con eso vas a ver que la curva mejora un montón. Bueno, Muchas gracias. Acordate. Gracias por la pregunta y vamos con la última consulta de la noche. Nos pregunta aquí Fabián si existe algún manual o guía de implementación básica de la norma para aquellas pequeñas pymes, como pueden ser maquinerías agrícolas, que quieren empezar a gestionar a la energía sin necesariamente llegar a la certificación. La norma, o sea, cuando se generan normas en ISO, van a encontrar 200 millones de normas por cada tema. Generalmente la que termina en 4 es la guía de implementación. Ahora, ¿qué pasa? La guía tiene ejemplos y en estos casos los ejemplos a veces son contraproducentes porque no te aplican y te volvés loco, ¿sí? Yo no podría una guía específica recomendarles
hay algunas guías, por ahí después buscamos, Marco, y las colgamos del lado de la provincia. Hubo un intento hace muchos años de hacer una guía por el mismo ISO y terminó un libraco así de gordo, con lo cual ya no servía. Y lo que hacen en Alemania se llama implementación por pasos. Entonces, por ahí quizás eso sea de utilidad, donde uno va como desarrollando pequeños elementos del sistema de gestión y no sería una auditoría de certificación ni nada de eso, pero es como que va validando que ese elemento del sistema que desarrolló está acorde a norma, ¿sí? Igual esa norma, claro, tiene como objetivo que cuando llegamos al último paso tenemos el sistema certificado, ¿no? Te lleva hacia eso. Pero creo que es la 50.005, ya hay tantas normas que me mareo, pero se los confirmo a través de Marco. Gracias, Andrea. Me voy a tomar los últimos 2 minutos, al menos para comentar un poco el ángulo que está llevando adelante la Secretaría de Energía en cuanto a eficiencia energética. En este sentido, como sabrán, la Secretaría de Energía ahora se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, con lo cual hay una beta muy marcada en asistir a la producción, comprendiendo que la energía es un mecanismo para poder producir. Sí, ahora el enfoque, ya trascendimos de conocer la física de la energía, los comportamientos, y empezamos a tratar de vincular precisamente el consumo de energía con la utilidad de aquella dentro de la producción. En ese sentido, comparto muy brevemente algo de dos diapositivas, en lo cual lo que mostramos un poco que todo esto se enmarca dentro de lo que es el programa Energía Más Eficiente. ¿Sí? Ahí se está compartiendo en pantalla. Un segundo, para quienes están viendo remotamente. Bien, como habrán visto en las presentaciones, de hecho, comienza a tomar un poco de forma y en breve a lanzarse el programa Energía Más Eficiente. Concretamente, el concepto va a aludir a todo lo que tiene que ver con eficiencia energética dentro de la Secretaría de Energía. Luego vamos a ir teniendo eficiencia E+E productiva, ¿sí? Dentro de los cuales se van a empezar a enmarcar distintas iniciativas que dentro de una de ellas es el programa de gestores energéticos. También estamos pronto a lanzar el nuevo sitio web, en el cual podemos ver, por ejemplo, las secciones de industria y comercio, de viviendas, sector público y precisamente una sección de biblioteca digital, que es lo que auguramos es en recolectar información para poner a disposición de la comunidad, porque sabemos, como comentaba Andrea, que hay un montón de contenido, pero el primer filtro nos corresponde como para identificar cuáles son las fuentes más fiables. Aquí podemos ver cómo empieza a tomar forma lo que tiene que ver con viviendas, dentro de los cuales Santa Fe tiene la ley de etiquetado a nivel provincial, la primera a nivel país, de la cual se está reimpulsando y en breve habrá interesantes novedades, sobre todo para constituirse como certificador energético. En ese sentido, estamos traccionando bastante los esfuerzos y de a poco vamos a ir colgando las distintas iniciativas. Y dentro de lo que tiene que ver con el sector de industria y comercio, los primeros programas se van a asociar con el relanzamiento de gestores energéticos, que es la formación de profesionales matriculados con incumbencias, los que va a permitir desarrollar programas de gestión de energía dentro de industrias, y eso va a empezar a vincularse con líneas de acceso a financiamiento. Y otro de las herramientas que se está desarrollando es una calculadora que va a permitir entregar reportes a las pymes, a las industrias, al sector de comercio y servicios, de manera tal de poder disponer de un punto de partida de una manera un poco más directa a partir de una calculadora que estará saliendo en algún tiempito. ¿Sí? La idea es precisamente comenzar a terminar de programarla
y empezar a hacer los testeos de manera tal de poder comenzar a hacer circular y hacer llegar esta herramienta que va a estar a total disposición de la comunidad santafesina. Y también, en virtud de facilitar un poco el acceso, vamos a sacar una especie de caja de herramientas que van a ser fascículos con algunos puntos de oro que tienen que ver que tendrán los puntos más críticos o por abordar sugeridos en distintos sistemas energéticos a nivel industria. Va a ser un archivo de 1 o 2 páginas por cada sistema energético que condensará precisamente las principales oportunidades de ahorro, qué cosas revisar, a qué cosas atender y en qué cosas uno puede estar un poco más flexible. Sí, así que en este sentido siempre vamos a estar comenzando ahora a integrar los programas de energías renovables con eficiencia energética, porque ahora ya trascendemos de haber puesto hace unos años en la agenda ambos conceptos y ahora vamos a empezar a integrarlos, ¿sí? Considerando la pirámide de la energía como la principal herramienta para poder llevar adelante la transición. Dejamos el correo aquí de referencia, el cual también lo ha compartido Andrea en su presentación, y de esta manera agradecemos su atención y quedamos a disposición para todos. Muchas gracias.